Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Yayu y hoy vamos a tirar bombitas nucleares, chavales. No vamos a poder entrar en los hilos hasta que nos salta la misión Yo Soy la Muerte, ¿vale? Para activar la misión Yo Soy la Muerte únicamente tenemos que viajar a esta zona de aquí, vertedero de residuos abandonados, ¿vale? Una vez que entramos aquí vamos a encontrar una cueva llena de sanguinarios, ¿vale? Tenemos que matar a los sanguinarios, tenemos que encontrar una holocinta, veremos un ascensor y se nos va a activar la cadena de misiones del enclave, ¿vale? Nos va a mandar al búnker de Whitespring. El búnker de Whitespring lo tenemos aquí. Hacer todas las misiones que nos pide para poder acceder al rango de comandante. Una vez que tengamos el rango de comandante activo, pues podemos acceder al centro de mando y ahí poder acceder a las zonas de los silos, ¿vale? Para poder tirar las bombas. Y los silos están situados en la siguiente zona. El silo Charlie, ¿vale? Sitio Charlie. El silo Alfa, ¿vale? Siguiendo esta línea de montes tenemos el silo Bravo. En el centro de operaciones de la zona nuclear, dentro del búnker del Whitespring, vamos a ver un ordenador, ¿vale? Que podemos activar y nos van a marcar en el mapa como unos helicópteros que van protegidos con unos vertibears, ¿vale? Que habéis visto de manera aleatoria seguramente por todo el mapa. Pues esos cofrecitos que vosotros tiráis tienen las tarjetas nucleares que yo acabo de enseñar, ¿vale? Estas de aquí. Y estas tarjetas nucleares son las que nos va a pedir para tirar el misil en la última fase del silo. Una vez que tenemos la misión activa Yo Soy la Muerte, podemos conseguir esta holocinta. Holocinta del estado de los silos, de los misiles. ¿Qué es lo que hace esta holocinta? Pues lo que vamos a conseguir con esta holocinta es ver si podemos tirar misiles en los hilos. Por ejemplo, imagínate que tú has entrado en un servidor y justo hay 3 radios de bomba nuclear en el mapa. Eso quiere decir que están los 3 hilos usados. Por ejemplo, en el servidor que yo estoy, nos pone que el silo Bravo, pues tenemos que esperar 2 horas y 45 minutos hasta volver a usar ese silo, ¿vale? ¿Qué es lo que suelen hacer los jugadores? Pues si hay operativo algún silo, pues los usan, tiran la bomba. Una vez que se tira la bomba en ese servidor, ¿qué hacen? Pues cambian de servidor, ¿vale? Y hay mucha gente pues que está constantemente tirando bombas nucleares y la verdad que está muy bien, muy práctico a la hora de farmear flujos, y yo lo he hecho y viene fetén, sinceramente. Es el que te va a dar acceso a poder tirar las bombas nucleares. A lo mejor la has encontrado y te has parado a pensar, ¿qué es esto? La has intentado activar y no te deja pasar. ¿Por qué? Porque es lo que te comento, tienes que activar la cadena de misiones del enclave, ¿vale? Es Yo Soy la Muerte, esa te da acceso ya a todos los silos, ¿vale? Y a partir de ahí comienza tu vida nuclear en el yelmo, tío. Una vez que bajas, se te activa directamente la misión de cuenta regresiva. Mientras más jugadores haya en el silo metido, más rápido van a spawnear los robots. Vale, tenemos que venir al terminal y activar directamente, ¿vale? Activar el protocolo de seguridad. Y ahora tenemos que encontrar una tarjeta que está por la zona esta, en todo el silo al azar. La tengamos, se nos va a marcar arriba lo de la misión y tenemos que ir a este ordenador de aquí. Cuando tengamos la tarjeta nos tenemos que venir aquí, ¿vale? Nos hace un escáner biológico y una vez que tengamos el escáner biológico realizado nos va a mandar a este ordenador, ¿vale? Hay que pasar la tarjeta. Eso es. Una vez que la hemos pasado tenemos que activar esto. Nos tenemos que ir nuevamente al ordenador de entrada y pasar la tarjeta. Una vez que pasemos la tarjeta, automáticamente el campo láser de ahí nos va a dejar pasar la primera fase, ¿vale? Una vez que se te activa la misión cuenta regresiva, es muy sencillo hacer la misión porque solamente seguir los pasos, importantísimo. Ahora vamos a entrar en una zona súper irradiada, entonces lo que tenemos que hacer es meternos en la servo. Tenemos que venir a esta zona irradiada, como estáis viendo, y usar el terminal de control del reactor. Hay que repararlo, ¿vale? Para que se quite la radiación. Hay que arreglar la raja y lo de las tuberías, ¿vale? Reactor terminado. Vale, tenemos que ir al ordenador nuevamente. Iniciar reactores. Y por fin se quita la radiación, ¿vale? Destruye la unidad central. Vale, hay que entrar por ahí. Vale. Hasta que se vacie la barrita, pues. ¿No? Se ha abierto la primera compuerta. Aquí igual, tenemos que destruir los núcleos, ¿vale? Para que se haga esta puerta. Estamos ya cerca de la parte final. Bien. Ahora ya sí vamos a la parte final del silo. Te va a pedir ahora buscar como unos núcleos que hemos destrozado, repararlos, ¿vale? Colocarlos en el sitio que vamos a ver ahora y ya podemos acceder a la cuenta regresiva, a la cuenta atrás. Si sigues por aquí, a la izquierda, va a haber esta puerta azul. Aquí tenemos que activar
lo de la unidad central que te comento. Buscas los núcleos de estos de central o repáralo, ¿vale? Una vez que lo reparemos, lo colocamos ahí y ya directamente se nos abre la puerta azul para poder acceder a al último tramo. Hay que retirarlos. El banco de reparaciones, ¿vale? Le tenemos que dar a fabricar, no a reparar, a fabricar, y fabricar objetos de misión y sustituir por lo que hemos quitado rotos, tío. Vale, una vez que tenemos los núcleos reparados, tenemos que ir al mismo ordenador de antes y sustituirlo. Este hueco. Vale, ya tenemos esta puerta abierta. Vamos a la fase final del silo, tío. Este tocho que veis aquí es lo que nosotros vamos a lanzar ahora. Vale, donde acabamos de entrar es la fase final de lanzamiento de la bomba. Una vez que llegamos a esta zona, que es la fase final de tirar la bomba, tenemos que entrar a este terminal de control de lanzamiento e irnos para la parte de abajo del todo, ¿vale? Donde nos pone iniciar la preparación del lanzamiento. Una vez que le damos, automáticamente va a empezar la cuenta regresiva. Una vez que activamos la cuenta regresiva, ¿qué pasa? Nos van a aparecer unos robots muy graciosos. Esto tenemos que protegerlos, ¿vale? Porque estos tienen que llegar a su sitio, ¿vale? Uno tiene que ir aquí, otro tiene que ir abajo, otro allí, ¿vale? Y tenemos que protegerlo. Van saliendo poquito a poco. Si te fijas arriba, o sea, aparece como una barra. Esa barra se va llenando muy lentamente, ¿vale? Conforme más robots haya, más rápido se va llenando. Ahora van a salirte enemigos a reventar esos robots y tenemos que protegerlo. Cojo, pobrecillo, tío, lo han dejado cojo, tío. Qué lástima, tío. Vale, tenemos que meter aquí la tarjeta, ¿vale? ¿Ves? Tarjeta eliminada. Ya hemos metido una de las tarjetas. Te va a pedir aquí meter el código nuclear. Os metéis aquí en Nucacri y os va a aparecer código alfa, código bravo, código Charlie. Pues y simplemente meter el código que nos aparece, ¿vale? Semanalmente se van reiniciando porque cada semana cambia. Los cambia y los actualizan. Una vez que ya metemos el código, el último paso es apuntar hacia donde queremos tirar nuestra fantástica bomba. Si vosotros no pilláis en la radiación el sitio de la fisura, el evento de la reina calcinada no se va a activar, ¿vale? Si tiramos la bomba encima de la mina de Monaghan, lo que vamos a hacer es activar el evento del coloso, el Wendigo coloso, ¿vale? Un dato curioso es el siguiente: si llegas a un servidor por casualidad y ves aquí un radio de explosión, ¿vale? Y el evento del Wendigo coloso no está activado, si algún jugador en el mapa vuelve a usar el silo de misiles y usa un misil y lo tira aquí a la reina calcinada, se van a activar los dos eventos, ¿vale? Tanto el de la reina calcinada como el del Wendigo coloso. Mucha gente lo tira aquí en medio, ¿vale? Error, tío, porque lo ideal sería dejar este espacio para pelear con ella. Entonces, donde le he tirado este es ideal. Simplemente podéis marcar, si veis que no lo habéis marcado, vayan, os vais al círculo y os vais para atrás, ¿vale? Hasta que busquéis el lugar ideal. Ya hasta una vez que hemos tirado la bomba, podemos viajar directamente de aquí para el evento, ¿sabes? Ya la reina muere, ya no sube. Ya no sube. Murió. Aquí sí hay caja de botín. Sí, en la tienda de campaña hay caja. Muchísimas gracias por acompañarnos, tío, un día más. Y nada, estamos aquí mañana y todas las tardes en Twitch, reventando el yermo, tío, recordadlo. Muchísimas gracias, chicos. Un saludo.